Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Estamos haciendo poco trabajo, hemos quitado muchos vídeos porque en el canal tenemos dos strikes y no quiero correr riesgos. Bueno, hoy quiero empezar este vídeo con una reflexión que hizo una chica de 24 años australiana que ha fallecido hace recientemente y se despidió de sus seguidores, y ella dijo lo siguiente: recordar que vivimos todos los días y morimos solo una vez. Está esa sentencia romana, memento mori, recuerda que morirás. Vale, todos sabemos que moriremos, pero tenemos más o menos unos 26.000 días, algunos más, otros menos, para vivir. Y todos esos días debemos de vivirlos. Y moriremos solo una vez. Después, algo que tenemos que entender es que la vida con amigos es mejor. Por eso yo me tomo el trabajo siempre de poder conversar con ustedes sobre estas cosas. La vida con amigos es mejor. Además somos seres bioeléctricos y biomagnéticos. ¿Sí o no? Electroencefalocardiograma, electrocardiograma, electromiograma, todas son señales y respuestas eléctricas o magnéticas que da nuestro cuerpo para que se pueda medir nuestro estado. Así que, además de otras energías que tenemos esas que son vinculantes con este mundo. Actualmente los científicos van avanzando hacia una teoría unificada de la conciencia. Esto es muy importante. Son noticias que están apareciendo últimamente. Van avanzando hacia una teoría unificada de la conciencia humana. La explicación más fácil del universo es que es un reflejo del cosmos. Es como un espejo nuestro universo, y que el tiempo va al revés que otro universo. Han descubierto o han estado estudiando un científico italiano llamado Rinaldi el estado cuántico de los agujeros negros. El estudio de Rinaldi dice que la física de partículas y la gravedad funcionan, aunque funcionan en dimensiones diferentes. La física de partículas y la gravedad son equivalentes. Y han descubierto que en el centro de los agujeros negros existe una singularidad. Esto lo han hecho por estudios matemáticos. Una singularidad donde el tiempo y el espacio se curvan infinitamente. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de retrocognición, envolvimientos y desenvolvimientos del orden, el pasado nuestro grabado en las ondas cósmicas, acceder al pasado, acceder al futuro, y el hecho de que la conciencia tiene su origen en el orden implicado. Entonces, vamos al tema. No me quiero
ir a otros temas, sino vamos al tema. El tiempo, el espacio y los recuerdos. El tiempo, el espacio y los recuerdos. A ver qué me dicen ustedes. El tiempo se origina en la mente. El hogar de la mente, como de todas las cosas, es el orden implicado. El orden implicado, ¿se acuerdan que es todo el conocimiento de todas las cosas que no se manifiesta? Entonces, recién les dije algo, que la conciencia tiene su origen en el orden implicado. El hogar de la mente, como de todas las cosas, es el orden implicado. En ese nivel, que es el plenum fundamental de todo el universo manifiesto, el tiempo lineal no existe. El dominio de lo implicado es atemporal. En el orden implicado no hay tiempo. No hay tiempo como en serie, como en las cuentas de un collar. Bueno, vamos a... Este material está buenísimo, yo sé que les va a gustar. Esta es la historia de un polaco nacido en Rusia. Cuando el hombre levantó la vista, la habitación en la que se encontraba se volvió transparente y fantasmal, y en su lugar se materializó una escena del pasado lejano. De repente se encontró en el patio de un palacio ante una joven muy guapa de piel aceitunada. Vio que llevaba joyas de oro alrededor del cuello, de las muñecas y de los tobillos, así como un vestido blanco traslúcido y el pelo negro trenzado recogido regiamente bajo una alta tiara cuadrada. Cuando la miró, su mente se llenó de información sobre su vida. Supo que era egipcia e hija de un príncipe, pero no de un faraón. Estaba casada, su marido era esbelto y llevaba el pelo recogido en pequeñas trenzas que le caían a ambos lados de la cara. El hombre vio también que la escena avanzaba rápidamente y recorría los hechos de la vida de la mujer como si fuera una película. Vio que murió de parto, contempló los largos e intrincados pasos del embalsamamiento, la procesión del entierro, los rituales que la acompañaban mientras la introducían en el sarcófago. Cuando terminó, las imágenes se desvanecieron y volvió a ver la habitación. Este hombre se llamaba Stefan Osowiecki, un polaco nacido en Rusia y uno de los clarividentes más dotados del siglo XX. Y la fecha era el 14 de febrero del año 1935. Había evocado aquella visión del pasado cuando manipulaba un fragmento de una huella humana petrificada. Osowiecki demostró tanta destreza en la psicometría de útiles que acabó por atraer la atención de Stanislaw Poniatowski, catedrático de la Universidad de Varsovia y el etnólogo más famoso de Polonia de aquellos tiempos. Poniatowski le sometió a varias pruebas con herramientas de sílex y otras piedras encontradas en excavaciones arqueológicas del mundo entero. La mayoría de aquellos litos, que así se llamaban o se llaman, eran tan inclasificables que solo alguien acostumbrado a verlos podía decir que estaban tallados por manos humanas. Varios expertos habían certificado su autenticidad previamente, de manera que Poniatowski conocía su antigüedad y sus orígenes históricos, pero ocultó esa información cuidadosamente para que no la supiera Osowiecki. No importaba. Una y otra vez, Osowiecki identificaba correctamente los objetos, describía la era a la que pertenecían, así como la cultura que los habían producido y las localizaciones geográficas donde se habían encontrado. En varias ocasiones
Lo que mencionaba Osowiecki no coincidía con la información que Poniatowski había escrito en sus notas, pero Poniatowski descubrió que el error siempre estaba en sus notas y no en la información que daba Osowiecki. Osowiecki trabajaba siempre igual. Sostenía un objeto en las manos y se concentraba hasta que la habitación y su propio cuerpo incluso se cubrían de sombras y casi dejaban de existir. Una vez finalizada la transición, se encontraba viendo una película tridimensional del pasado. Entonces, podía dirigirse a cualquier parte de la escena que quisiera y ver todo lo que deseara. Mientras miraba el pasado, Osowiecki llegaba a mover los ojos de un lado a otro como si lo que describía tuviera una presencia física real que estuviera delante de él. Veía la vegetación, la gente y las moradas en las que vivían. En una ocasión, tras sostener en la mano una herramienta de piedra de la cultura magdaleniense, una cultura de la edad de piedra que floreció en Francia de 15.000 a 10.000 años antes de Cristo, Osowiecki le dijo a Poniatowski que los peinados de las mujeres magdalienses eran muy complejos. El comentario pareció absurdo en aquel momento, pero descubrimientos posteriores de estatuas de mujeres magdalenienses con peinados muy decorados demostraron que Osowiecki tenía razón. Durante los experimentos, Osowiecki dio más de 100 datos semejantes, detalles sobre el pasado que no parecían exactos a primera vista y después se probó que eran ciertos. Dijo que pueblos de la edad de piedra, lo cual quedó confirmado con el hallazgo de lámparas de aceite del mismo tamaño y estilo que las descritas por él en las excavaciones de Dordogne, Francia. Realizó dibujos detallados de los animales que cazaban diversos pueblos, del estilo de las cabañas en las que vivían y de sus costumbres de enterramientos, declaraciones todas ellas confirmadas posteriormente por descubrimientos arqueológicos. El trabajo de Poniatowski con Osowiecki no es el único. Norman Emerson, catedrático de antropología de la Universidad de Toronto y fundador y vicepresidente de la Canadian Archaeological Association, también ha investigado la utilización de clarividentes en trabajos arqueológicos. Centró su investigación en un conductor de camión llamado George McMullen, el cual, al igual que Osowiecki, McMullen también tenía la capacidad de psicometrizar objetos y de usarlos para sintonizar con escenas del pasado. Hay una historia que la pasan mucho en el canal Historia de una señora, una viejita en Egipto. Ahora no me acuerdo. Tiene el nombre de un creo que de un faraón egipcio, pero es una señora que tenía, cuando han hecho los documentales, 75 años, que ella dice que estuvo en la corte del faraón, y esa señora dio muchos detalles. En el canal Historia lo pueden encontrar, o podrán ver alguna vez esta historia de esta viejita que dio detalles y de dónde estaban aposentos y lugares y jardines que todavía no habían sido desenterrados ni descubiertos, y ella dio exactamente el lugar donde estaban, y ahí donde ella dijo excavaron y encontraron. Es muy importante esto. Así que Norman Emerson, catedrático de antropología de la Universidad de Toronto y fundador y vicepresidente de la Asociación Canadiense de Arqueología, también ha investigado la utilización de clarividentes.
McMullen, que sosteniendo objetos antiguos en la mano podía psicometrizar objetos y usarlos para sintonizar como el dial, el dial que te lleva a una onda, te lleva a otra, sintonizar con escenas del pasado. Asimismo, puede conectar con el pasado tan solo visitando una excavación arqueológica. Una vez allí, camina de un lado a otro hasta que se orienta y entonces empieza a describir el pueblo y la cultura que antaño floreció allí. En una de esas ocasiones, Emerson le vio saltar sobre un trozo de tierra vacío y medir con los pasos lo que según él correspondía al emplazamiento de una cabaña iroquesa. Emerson delimitó la zona con estacas. A los 6 meses desenterró la antigua estructura exactamente donde McMullen había dicho que estaba. Aunque al principio Emerson se mostraba escéptico, catedrático, su trabajo con McMullen le convirtió en creyente. En 1973, durante una conferencia anual de los arqueólogos más importantes de Canadá, hizo la siguiente declaración: estoy convencido de haber recibido datos sobre útiles y emplazamientos arqueológicos de un psíquico que me daba la información sin dar muestra de estar haciendo un uso consciente de la lógica. Concluyó su conferencia afirmando que, a su juicio, las manifestaciones de McMullen abrían un panorama completamente nuevo para la arqueología y que se debería dar prioridad absoluta a estudiar la utilización de los psíquicos en las investigaciones arqueológicas. En efecto, la retrocognición, o la capacidad que tienen ciertas personas para cambiar el foco de atención y contemplar el pasado literalmente, ha sido confirmada repetidamente en varias investigaciones. En una serie de experimentos realizados en la década de 1960, W.H.C. Tenaeff, director del Instituto de Parapsicología de la Universidad Estatal de Utrecht, y Marius Valkhoff, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo, Sudáfrica, descubrieron que el gran psíquico holandés Gerald Croiset podía psicometrizar hasta un fragmento mínimo de hueso y describir acertadamente su pasado. El doctor Lawrence Leshan, psicólogo clínico de Nueva York, además de ser otro escéptico convertido en creyente, ha realizado experimentos similares con la famosa psíquica americana Ellen Garrett. En la reunión anual de 1961 de la American Anthropological Association, el arqueólogo Clarence W. Weinhardt reveló que no había hecho el famoso descubrimiento de 3 zapotes, considerado universalmente como uno de los hallazgos arqueológicos de América Central más importantes que se han hecho jamás, si no hubiera contado con la ayuda de un psíquico. 3 zapotes. Zapote es un árbol, pero la verdad que no sé sobre este lugar 3 zapotes. Pero el níspero zapote es un árbol centroamericano. Stefan A. Schwartz, antiguo miembro del departamento editorial de la revista National Geographic y miembro del Discussion Group on Innovation, Technology and Society de la Secretaría de Defensa del MIT, cree que la retrocognición, conocimiento del pasado, no solo es real, sino que acabará precipitando un cambio en la realidad científica tan profundo
como los cambios que le siguieron a los descubrimientos de Copérnico y Darwin. Sus opiniones sobre el tema son tan firmes que ha escrito la voluminosa historia de la Asociación de Clarividentes y Arqueólogos, titulada The Secret Vault of Time. La arqueología psíquica ha sido una realidad durante las 3/4 partes del siglo, asegura Schwartz. El nuevo enfoque ha jugado un papel importante a la hora de demostrar que el marco temporal y espacial, tan crucial para la filosofía de la gran materia, no es bajo ningún concepto una idea tan absoluta como cree la mayoría de los científicos. Facultades como esa sugieren que el pasado no se ha perdido. Facultades como esas sugieren que el pasado no se ha perdido, sino que existe y es accesible para la percepción humana. La visión habitual del universo no acepta ese estado de cosas, pero el modelo holográfico sí. A propósito de esto, también hace unos días unos científicos están estudiando y han llegado a la conclusión firme de que nuestro universo es una simulación holográfica. Han salido los artículos. Lo que pasa es que para este tema yo no puedo poner toda esa información toda junta porque nos vamos. Así que la visión actual del universo no acepta ese estado de cosas, pero el modelo holográfico sí. La idea de Bohm de que el fluir del tiempo es producto de una serie constantes de envolvimientos y desenvolvimientos sugiere que el presente, cuando se envuelve y se convierte en parte del pasado, no deja de existir, sino que se limita a volver al almacén cósmico de lo implicado. O como dice Bohm, el pasado está activo en el presente como una especie de orden implicado. Si la conciencia se origina también en lo implicado, como sugiere Bohm, significa que la mente humana y el registro holográfico del pasado existen ya en el mismo dominio, ya son vecinos, como quien dice. Así pues, puede que lo único que se necesite para acceder al pasado sea cambiar el foco de atención. Quizás personas clarividentes como McMullen o Sobiesky tengan simplemente una facultad innata para llevar a cabo ese cambio. En tal caso, lo que indica la idea holográfica es que esa facultad está latente en todos nosotros, como tantas otras aptitudes extraordinarias que hemos visto anteriormente. En el holograma se puede encontrar también una metáfora que explica cómo se almacena el pasado en el orden implicado. Si se graban todas las fases de una actividad, pongamos una mujer soplando una burbuja de jabón en un holograma de imágenes múltiples, como una serie de imágenes sucesivas. Cada imagen se convierte en un fotograma de una película. Si el holograma es la luz blanca, es de luz blanca, una placa holográfica cuya imagen se puede ver a simple vista sin necesidad de una luz láser, cuando el observador se mueva junto a la película cambiando el ángulo de visión, verá el equivalente a una película tridimensional de la mujer soplando la burbuja de jabón. En otras palabras, a medida que se oculten y se revelen las distintas imágenes, parecerá que fluyen todas juntas y creará una ilusión de movimiento. Una persona que no esté familiarizada con los hologramas podría suponer erróneamente que las diferentes fases del soplado de la burbuja de jabón son transitorias y que una vez percibidas
ya no pueden volver a percibirse. Bueno, eso es lo que pensaríamos todos, ¿no? Pero no es cierto. En el holograma se graba siempre la actividad completa, y lo que produce la ilusión de que se desenvuelven en el tiempo es la perspectiva cambiante del espectador. La teoría holográfica da a entender que ocurre lo mismo en nuestro pasado. En vez de desvanecerse en el olvido, también se queda grabado en el holograma cósmico, y siempre es posible acceder a él una vez más. De hecho, estuve leyendo unos artículos sobre seres malignos, malvados, superiores a nosotros, a los cuales normalmente llamamos demonios, que dicen que ellos en realidad lo que quieren es acceder a la biblioteca akáshica, o sea, al lugar donde está todo el total de las cosas, vamos a decir así, a esa biblioteca que es la que tiene toda la información del pasado, del presente y del futuro. Entonces, este señor que tenía estos pensamientos y estas investigaciones, yo creo que no estaba tan equivocado. En el holograma se graba siempre la actividad completa, y lo que produce la ilusión de que se desenvuelve en el tiempo es la perspectiva cambiante del espectador. Pero en realidad todo queda grabado en el holograma cósmico. Siempre es posible acceder a él una vez más. Y lo que este señor llama holograma cósmico seguramente podría bien ser el Akasha, la biblioteca cósmica universal. Otro rasgo de la experiencia retrocognitiva que denota una semejanza con el holograma es el carácter tridimensional de las escenas a las que se accede. La psíquica Rich, por ejemplo, que también puede psicometrizar objetos, afirma que sabe lo que Osowiecki quería decir cuando declaró que las imágenes que veía eran tan reales y tridimensionales como la habitación en la que se encontraba, o incluso más reales todavía. Según ella, es que si la escena asumiera el control, es como si la escena asumiera el control. Es dominante, y cuando empieza a desenvolverse, me convierto en parte de ella. Es como si estuviera en dos sitios a la vez. Soy consciente de que me encuentro en una habitación, pero que también estoy en la escena. El carácter no local de la retrocognición es igualmente holográfico. Los psíquicos son capaces de acceder al pasado de una excavación arqueológica en concreto, tanto si se encuentran en ella como si están a muchos kilómetros de distancia. En otras palabras, no parece que la grabación del pasado esté almacenada en una localización única, sino que al igual que la información en el holograma es no local y se puede acceder a ella desde cualquier punto de marco espacio-tiempo. El hecho de que algunos psíquicos ni siquiera necesiten recurrir a la psicometría para sintonizar con el pasado subraya el carácter no local del fenómeno. El famoso clarividente de Kentucky, Edgar Cayce, podía meterse en el pasado simplemente tumbándose en un sofá en su casa y entrando en un estado semejante al sueño. Dictaba páginas y páginas de la historia de la raza humana, con frecuencia con una exactitud asombrosa. Por ejemplo, indicó con toda precisión la ubicación de la comunidad de Seña de Qumran y describió su papel histórico.
11 años antes de que el hallazgo de los manuscritos del Mar Muertos en las cuevas de Qumran confirmara sus declaraciones. Esto es grosso, ¿eh? Es interesante señalar que muchas personas con capacidad retrocognitiva también pueden ver el campo de energía humana. Cuando Sobiesky era pequeño, su madre le puso gotas en los ojos para intentar librarles de las bandas de colores que, según él, veía alrededor de la gente. Magullen también puede determinar el estado de salud de una persona mirando su campo de energía. Esto sugiere que la retrocognición podría estar relacionada con la capacidad de ver los aspectos más sutiles y vibratorios de la realidad. Dicho de otra forma, tal vez el pasado no sea más que otra cosa codificada en el dominio de las frecuencias de Pribram, una parte de los patrones de interferencias cósmicos que la mayoría de nosotros elimina y solamente unos pocos sintonizan y convierten en imágenes parecidas a los hologramas. Como dice Pribram, puede que en el estado holográfico, en el dominio de las frecuencias, hace 4000 años sea mañana. Muy loco, ¿no? Puede que en el estado holográfico, en el dominio de las frecuencias, hace 4000 años sea mañana. Interesantísimo. La idea de que el pasado se queda grabado holográficamente en las ondas cósmicas y que la mente humana puede tirar de él de vez en cuando y convertirlo en hologramas, puede explicar también al menos algunas apariciones fantasmales. Muchas de estas parecen ser poco más que hologramas o grabaciones tridimensionales de una persona o una escena del pasado. Por ejemplo, una teoría sobre los fantasmas dice que son el alma o el espíritu de un difunto, pero no todos los fantasmas son humanos. Hay muchos casos registrados de individuos que también ven fantasmas de objetos inanimados, lo cual contradice la idea de que las apariciones son almas desencarnadas o descarnadas. Un conjunto de informes bien documentados de apariciones y otros fenómenos paranormales compilados por la Society of Physical Research, investigadores psicológicos, la Sociedad de Investigadores de Londres, de 2 grandes volúmenes, ofrecen muchos ejemplos. Uno de ellos es el de un oficial del ejército británico y su familia que vieron llegar un coche de caballos espectral y pararse sobre el césped. Tan real era el carruaje fantasmal que el hijo del oficial se acercó y vio en el interior lo que parecía una figura femenina. La imagen se desvaneció antes de que pudiera verla mejor y no dejó huellas el caballo ni de las ruedas. Del caballo ni de las ruedas. ¿Son muy comunes esas experiencias? No lo sabemos, pero sí sabemos que en Estados Unidos y en Inglaterra varios estudios han revelado que entre un 10 y un 17% de la población ha visto una aparición, lo que indica que esos fenómenos pueden ser mucho más comunes de lo que sospechamos la mayoría de nosotros. La tendencia de las apariciones a producirse en lugares en los que ha ocurrido un acto de violencia terrible u otro acontecimiento con carga emocional inusualmente intensa respalda la idea de que algunos acontecimientos dejan una impronta muy profunda, más profunda que otros, en el registro holográfico. La literatura está llena de apariciones en escenarios de asesinatos, batallas militares y otras situaciones caóticas. Esto indica que, además de las imágenes y los sonidos, las emociones que se sienten durante un acontecimiento también se quedan grabadas en el holograma cósmico. Además, parece que la intensidad emocional de tales acontecimientos es lo que les hace destacar en el registro holográfico,
lo que posibilita su utilización involuntaria por parte de individuos normales. Por otra parte, muchas apariciones, más que fruto de espíritus desgraciados ligados a la Tierra, parecen simples destellos accidentales del registro holográfico del pasado. La literatura sobre el tema sustenta asimismo esta idea. Por ejemplo, en 1907, un antropólogo de la UCLA, especialista en temas religiosos, llamado W.I. Evans Wentz, animado por el poeta William Butler Yeats, emprendió un viaje de 2 años de duración por Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles y Bretaña, para entrevistar a personas que supuestamente se habían encontrado con hadas y otros seres sobrenaturales. Evans Wentz acometió el proyecto porque Yeats le había dicho que a medida que los valores del siglo XX reemplazaban a las viejas creencias, los encuentros con las hadas eran cada vez menos frecuentes y era preciso documentarlos antes de que la tradición se perdiera completamente. Cuando Evans Wentz fue de pueblo en pueblo entrevistando a las personas ancianas habitualmente que permanecían fieles a la fe en las hadas, descubrió que no todas las hadas que la gente se encontraba en cañadas y llanuras bañadas bajo la luna eran pequeñas. Algunas eran altas y parecían seres humanos normales. Si no llega a ser porque eran luminosas y traslúcidas y tenían una curiosa costumbre de vestirse con ropa de periodos históricos anteriores. Un momento. Vamos a bajar esto. Por otra parte, las hadas aparecían con frecuencia en parajes con ruinas arqueológicas o en sus alrededores, túmulos funerarios, menhires, fortalezas derruidas del siglo XVI, etc. Y participaban en actividades asociadas con el pasado. Evans Wentz entrevistó a testigos que habían visto duendes con aspecto de hombres, con atuendos isabelinos, participando de cacerías o en procesiones fantasmales que entraban y salían de los rectos de antiguos fuertes o que tocaban las campanas mientras estaban en las ruinas de iglesias antiguas. Una actividad por la que mostraba una ficción desmedida era la guerra. En su libro The Fiery Fate de Celtic Countries presenta el testimonio de docenas de personas que aseguraban haber visto conflictos espectrales, prados bañados por la luz de la luna, abarrotados de hombres con armaduras medievales luchando, o pantanos desolados cubiertos de soldados con uniformes de colores. A veces las luchas eran misteriosamente silenciosas, otras veces eran auténticas algarabías y otras veces ocurría lo más inquietante de todas: podían oírlos, pero no verlos. Todo esto llevó a Evans Wentz a concluir que al menos algunos fenómenos que sus testigos interpretaban como apariciones de duendes eran realmente una especie de imagen posterior del acontecimiento que había tenido lugar en el pasado. La naturaleza misma tiene memoria, teorizó. Hay un elemento psíquico indefinible en la atmósfera de la Tierra en el que quedan fotografiadas o grabadas todas las acciones o fenómenos humanos y psíquicos. En ciertas condiciones inexplicables, personas normales, que no son videntes, pueden obtener registros mentales de la naturaleza en forma de imágenes proyectadas sobre una pantalla, muchas veces como si fueran películas. En cuanto se refiere al motivo de los encuentros con los duendes o hadas, fueron cada vez menos frecuentes. Encontramos una pista en una observación realizada por uno de los entrevistados por Evans Wentz. Era un caballero de edad avanzada llamado John Davis, que vivía en la isla de Man y que, tras describir numerosas visiones realizadas por personas buenas, declaró: antes de que la educación llegara a la isla, mucha gente buena podía ver a los duendes. Ahora muy poca gente puede verlos. Mucha gente buena podía ver a los duendes. Ahora poca gente puede verlos.
Como la educación comprendía sin duda un anatema contra las creencias en duendes, el comentario de Davis hace pensar que fue un cambio de actitud lo que causó que se atrofiaran las extendidas capacidades retrocognitivas de los habitantes de la isla de Man. Queda subrayada una vez más la enorme influencia que tienen nuestras creencias a la hora de determinar qué dotes extraordinarias potenciales manifestamos y cuáles no. Ahora bien, si nuestras creencias nos permiten ver películas del pasado tipo hologramas, como si lo hacen en el cerebro, como si lo hacen que el cerebro las elimine, los indicios apuntan a que existe pese a todo. Tampoco se limita a esa clase de experiencias a los países celtas. Hay narraciones de testigos que han visto a soldados fantasmales vestidos de trajes hindúes antiguos en la India. En Hawái, las manifestaciones de fantasmas son muy conocidas y los libros sobre las islas están llenos de relatos de individuos que han visto procesiones espectrales de guerreros hawaianos con mantos de pluma desfilando con antorchas y bastones de guerra. Hasta en los textos antiguos asirios se mencionan visiones de ejércitos espectrales librando batallas igualmente fantasmales. En alguna ocasión, los historiadores pueden reconocer el acontecimiento que se representa a las 4 de la mañana, el 4 de agosto de 1951, un ruido de cañonazos despertó a dos mujeres inglesas que estaban de vacaciones en el pueblo costero de Puy, Francia. Se acercaron corriendo a la ventana, pero se quedaron sorprendidas al ver que todo el pueblo, como el mar que se extendía tras él, estaban en calma y no había actividad alguna que pudiera explicar lo que estaban oyendo. La British Society of Psychical Research investigó y descubrió que la secuencia cronológica de los hechos, relatada por aquellas mujeres, reproducía exactamente los informes militares de una incursión de los aliados contra los alemanes que tuvo lugar en Puy el 19 de agosto de 1942. Al parecer, las mujeres habían oído el sonido de una matanza ocurrida 9 años antes. Aunque la negra intensidad de acontecimientos semejantes les confiere un perfil más alto dentro del paisaje holográfico, no debemos olvidar que la reluciente grabación holográfica del pasado contiene también todas las alegrías de la raza humana. Constituye una esencia, una biblioteca de todo lo que ha sido una vez. Si aprendiéramos a utilizar ese tesoro escondido, asombroso e infinito a gran escala y de forma sistemática, podríamos ampliar nuestros conocimientos tanto sobre nosotros mismos como sobre el universo en aspectos y maneras que no nos atrevemos a soñar todavía. Llegará el día en que podamos manipular la realidad como el cristal en la metáfora de Bohm, tocando lo real y lo invisible como en un caleidoscopio y reviviendo imágenes del pasado con la misma facilidad con la que encontramos hoy un programa en nuestro ordenador. Pero ni siquiera esto es todo lo que puede ofrecer una interpretación más holográfica del tiempo. En el próximo vamos a ver el futuro holográfico, vamos a ver, vamos a entrar en varias cosas, vamos a entrar en las experiencias cercanas a la muerte, hay cosas muy interesantes. Espero que este material hoy les sirva para ampliar un poco más la información. No es la Biblia. Y como dije al principio, me gustaría terminar con esas palabras de introducción. Recordar que vivimos todos los días y solo morimos una vez. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.